paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es El Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Muy bien, hoy tengo como siempre un invitado de esos de lujo, un invitado muy especial que ya es parte de esta casa, parte de Enfoca tu Fe, y es el Padre Byron. Padre Byron, bienvenido a esta que también es su casa. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Muchas gracias, William, por tu invitación y también, como has dicho, pues me siento muy cómodo y muy bien aquí junto a ti y a todas las personas que aprovechan de estos videos, que de paso les digo, no pierden el tiempo. Realmente tienen un valor muy grande, así que, como dicen, de cabo a rabo, intenten pues mirarlos. E inclusive hay temas que son tan profundos, o ahora veía unos con Fray Claudio, ¿no? Que necesita también pues un poco de tiempo, allí también anotar algunas cositas, porque sirven mucho para enfocar bien nuestra fe, ¿no? Y formarla. Exactamente, así es. Y precisamente el tema que nos trae hoy a esta entrevista es un tema que nos quedó pendiente desde la última entrevista. Y es que venimos tratando el tema de cómo vivir verdaderamente una santa misa, cómo entender la hermosura que tenemos nosotros en nuestra liturgia. Entonces veíamos que en la anterior entrevista pudimos llegar únicamente hasta los ritos iniciales de la Santa Misa. ¿Con qué continuamos? Bien, el día de hoy continuamos con la liturgia de la palabra. Y evidentemente, como eso tiene una conexión con la iglesia primitiva e inclusive también con el culto judío, ¿no? Que también tenían como centralidad la palabra de Dios. Por ahí recordamos a Jesucristo entrando a la sinagoga, ahí en la primera aparición en una sinagoga en Cafarnaún, según nos narra el Evangelio de Lucas, pues desenrolla este escrito y comienza a proclamar, ¿no? Justamente la lectura del profeta Isaías, y dice: eso se está cumpliendo prácticamente en mí, ese espíritu del Señor está sobre mí. Entonces así también, de esa forma cultural judía, luego también, ya que el cristianismo es un desarrollo y perfección de la religión judía, inclusive en el encuentro con la samaritana, le decía a la samaritana a Jesús, pues lo reconozco como un judío, ¿no? Y Jesús le responde: la salvación pues viene de los judíos, ¿no? Porque viene también toda una raíz que brota desde lo más profundo del Antiguo Testamento, y que la Iglesia Católica, como cristianos, pues hemos también asumido. Y entonces una parte importante es también la palabra de Dios, pero no cualquier palabra, hemos dicho palabra de Dios. Lo digo porque, te cuento, William, eso me ha dolido bastante el corazón, que a veces en algunos pocos lugares he tenido esa mala experiencia de que han pretendido cambiar el texto de la Sagrada Escritura, quizá por algún texto de algún gran filósofo, de algún gran teólogo o poeta que también habla de Dios, pero han dicho: eso también concuerda para el día de hoy, pongámosle aquí, ¿no? Y evidentemente esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de una palabra creativa, hasta podríamos decir inspirada, humanamente hablando, hermosa, pero que no tiene parangón, no tiene comparación con lo que es la palabra de Dios, viva y eficaz, y que está ahora palpitando, y que en cada celebración, cuando se lee esta palabra, es proclamada, anunciada, pues es el mismo Dios que se está comunicando con nosotros, que somos su pueblo, ¿no? Entonces entramos en la liturgia de la palabra. Para esto, Padre, ¿sí?
Qué pena, le interrumpo un momentico ahí. Y que no solamente han tratado de cambiarla así, sino que yo he notado en algunas partes, tristemente, con toda esta ola progresista y con esta cuestión pues, de la inclusión en la forma de hablar y todo eso, ya incluso cambiando el texto de la palabra de Dios, en partes, por ejemplo, donde dice ellos, entonces hay incluso sacerdotes que cogen y dicen ellos y ellas, como si esto lo dijera, por ejemplo, la Biblia, como por tratar de ser también como inclusivos en toda esta ola que se está viendo, pero es que eso no lo dice la Biblia, entonces también tener como cuidado con eso, ¿no, padre? Así es, y es también privar al pueblo de lo que significaba para el judío también esos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando San Pablo dice hermanos, no dice hermanos y hermanas, ¿no? Sino que dice hermanos, es también como para entender y meternos también en la historia de la salvación. Entender que había también allí una forma de pensamiento, un lenguaje específico, y eso nos ayuda a entrar en contacto con la palabra de Dios de este tiempo, porque hay que reconocer la escritura, según nos enseña Dei Verbum del Concilio Vaticano II y también Dei Domini, ¿no?, de Benedicto XVI, que esta palabra de Dios hay que entenderla primero en su contexto, específicamente allí, en su contexto vital, para captar el sentido de lo que quería transmitir en primera instancia el agiógrafo o el escritor sagrado, para luego entonces entender el mensaje y esto luego, según la hermenéutica, pues también aplicarlo a nuestro tiempo, ¿no? Entonces sí, eso más bien es como privar al pueblo de Dios y tratarlos un poquito así como si todos fueran infantiles, ¿no? Todos niñitos. A ver, para que no se confundan, vamos a hacer esto, y si no, esto de aquí y eso de acá. No, no, todos somos capaces de acercarnos a la palabra de Dios y comenzar a entenderla desde su originalidad. Y luego, pues, ya comenzar a interpretarla según manda la iglesia y así no creer que la palabra dice una cosa cuando realmente dice otra, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Y la liturgia de la palabra, continuando, ¿no?, nos propone algo que nos va justamente a esto, ¿no?, a hacer palpar el ambiente, el sentido de la liturgia, de lo que celebramos a través de la palabra de Dios. Y por ello hay toda una estructura, ¿no? Pero antes de hablar de esa estructura, quisiera acentuar lo que la misma Iglesia nos ha comunicado a través de la instrucción general del misal romano. En el numeral 56 nos habla al respecto del silencio, ¿no? Entonces dice, la liturgia de la palabra se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Por eso hay que evitar en todo caso cualquier forma de apresuramiento que impida el recogimiento. Además, conviene que durante la misma haya breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea reunida, gracias a los cuales, a esos silencios, con la ayuda del Espíritu Santo se saboree la palabra de Dios en los corazones y por la oración se prepare la respuesta. Eso es impresionante, ¿no? La liturgia, la lectura de la palabra es un momento cultual, ¿no? Cultual, de culto, ¿no? No un momento solamente como de compartir y vamos a ver quién entiende mejor, quién entiende más. Inclusive ahí yo suelo hacer una pequeña crítica, digo, no es que esté mal, ¿no?, pero sí puedo hacer una crítica a quienes llevan la Biblia a la liturgia de la palabra, a la Santa Misa, y están ahí leyendo aquí y acá y subrayando. Aquí, eso puede un poco desvanecer el sentido del culto, ¿no? Porque más bien pareciese que está en un momento de clase. Es como si está en una clase, en una catequesis, y quiero anotarlo, y quiero subrayar aquí lo más bonito, lo que más me llamó la atención. Eso es mejor para otro momento, ¿sí? Es mejor para otro momento. En ese momento estamos en culto. Significa que estamos en adoración a Dios y todo lo que uno haga está rindiéndole ese homenaje a Dios, a la Trinidad. Y cuando escuchemos la palabra de Dios, la propuesta de culto que nos propone la Iglesia es que lo hagamos en silencio, en atención, inclusive en meditación y oración, ¿sí? Para centrarnos en este momento celebrativo. Estamos adorando la palabra de Dios. Y digo no lo otro que puede un poco inclusive hasta dispersar o distraer, ¿no? Entonces es importante para disponernos ya para este momento. Luego, al respecto de las lecturas bíblicas, aquí hay una cuestión también que sería muy bonito como
explicarlo, inclusive llevaría todo un video, ¿no? ¿Cómo están ordenadas las lecturas? Por ejemplo, durante todo el tiempo ordinario hay un año par, un año impar, que esto implica las lecturas de lunes a sábado, que se llaman los días feriales, pero luego para los días domingos hay otro orden que en cambio está dividido en el año A, en el año B, en el año C, ¿no? O en el ciclo A, B y C. Y entonces cada uno de estos pues tiene una estructura distinta, unas lecturas distintas cada año. Normalmente para que se repita otra vez una liturgia de una semana completa, para que sea la misma, tienen que pasar alrededor, si no me equivoco, de 7 años, ¿no? Para que uno vaya una semana a misa y todas las lecturas de lunes a domingo hayan sido las mismas, ¿no? Entonces tienen que pasar muchos años para repetir una celebración de la palabra que conlleve mi vida. Es decir, que si yo soy de misa frecuente, que se repita. Entonces hay que aprovechar que normalmente si tú vas una semana, un mes, un año a misa todos los días, el siguiente año no se va a repetir lo mismo. Vas a tener, por lo menos, en forma de coincidencias distintas, ¿no? ¿A qué me refiero? De lunes a sábado se pueden repetir de aquí en 2 años, pero la del domingo va a ser distinta. Entonces, eso que has meditado de lunes a sábado y el domingo es distinto, entonces ya te da un sabor distinto, ¿no? Y así tienen que pasar muchos años para que se repita todo esto, ¿no? Entonces es algo muy hermoso, ¿no? Reconocer también la Claro. diversidad de disposiciones que hay dentro de la liturgia, a lo que también se le ha puesto como un nombre muy significativo, para nada, digamos, despreciativo o para nada como malentendido, ¿no? El juego de la liturgia, ¿no? El juego de la liturgia. Y es porque uno ahí realmente tiene como para mirar toda la grandeza, toda la pluralidad, el dinamismo propio de la liturgia, sin necesidad de estar cambiando cosas, ¿no? Porque a veces también uno puede pensar, bueno, aquí voy a cambiar eso. No, 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 déjalo como está, hazlo bien, pero vívelo para que te des cuenta de toda la diversidad que hay, para que nos vayamos edificando y no nos cansemos de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces también importante. Una pregunta, padre. ¿Qué de cierto hay en que si uno va a misa todos los días durante un año, de lunes a sábado, es como si se hubiese leído la Biblia completa, o que si va a misa cada domingo durante 3 años, es como si hubiese leído la Biblia completa? ¿Cierto? ¿Es falso? ¿O sería simplemente como si me la hubiese leído en resumen? ¿O cómo es eso? Porque Más bien es como lo último que has mencionado. Es un resumen de lo más importante. Pero evidentemente toda la Biblia, no, 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 no. Para leer, inclusive para leer lo más importante de toda la Sagrada Escritura, deberías ir a misa 2 años completos, de lunes a sábado, e ir a misa 3 años todos los domingos. Allí, entonces, ahí sí has degustado de toda la liturgia de la palabra que propone la iglesia, toda, pero y que inclusive sigue siendo como las perlas más preciosas de toda la Sagrada Escritura. Si tienes ya un conocimiento amplio, general de la palabra de Dios, pero evidentemente no está todo, ¿no? Ahí sí uno tiene que tener la responsabilidad de leer directamente, ¿no? Bien, entonces tenemos ahora las vale, lecturas pero si bíblicas. sigamos. Lo primero que hay que decir, una norma litúrgica, es que las lecturas siempre se leen desde el ambón, ¿sí? Las lecturas. La primera lectura sí es de lunes a sábado, y la segunda lectura en el caso de que sea una solemnidad o el domingo, ¿sí? En cuanto al Bueno, salmo padre, responsorial, resulta, uh-huh. resulta que gracias al Señor y por gracia del Señor, hay muchos recién conversos al catolicismo que todavía hay muchas cuestiones o términos católicos que todavía no conocen. ¿Qué es el ambón? El ambón, bien. ¿Qué es El la ambón sede? es, muy bien. El ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Normalmente, el presbiterio, otro término. A ver, les explico brevemente la estructura de toda la iglesia, ¿ya?
Entonces la iglesia normalmente, creo que lo veíamos también en el video pasado, tiene un atrio que son unas graditas para subir a la iglesia. Uno ya entra por la puerta principal a la iglesia y todo donde están las bancas, toda esa zona se llama la nave, ¿sí? Todo eso es como la nave, ¿no? Luego, lo que está más elevado es donde está el sacerdote y los ministros, eso se llama presbiterio, porque ahí está el sacerdote, por eso se llama presbiterio, ¿no? Ahí en el presbiterio no debe faltar tres cosas. No puede faltar la sede, que es el lugar donde se sienta, es el asiento del sacerdote, sede. No puede faltar el altar, que tiene que estar o bien consagrado o por lo menos bendecido. Hay una distinción allí, ¿no? Cuando se consagra, el altar tiene que estar empotrado, está firme, fijo, dentro de toda la estructura. Si no es así, solamente se lo bendice, ¿no? Y entonces está bendecido o consagrado, el altar debe estar allí. Y luego tenemos también el ambón, que es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Esos tres lugares, sede, altar y ambón. Entonces ahí para que sepan que desde ese lugar que es el ambón que está en el presbiterio, desde ahí se proclama la palabra de Dios. Pero hay una pequeña también norma litúrgica allí que se la pone, por si es el caso, que el salmo responsorial se podría sí proclamar desde otro lugar. Por ejemplo, si es que el que va a cantar el salmo es parte del coro y el coro, digamos, está en la parte de atrás, que normalmente las iglesias tradicionales tienen así, está en la parte de atrás elevado, ¿no? Entonces es difícil que él desde allá venga acá y luego se regrese. Entonces está permitido que el salmo sí por lo menos el estribillo, se lo cante desde otro lugar, ¿no? Entonces también para que se lo tenga presente. Como decíamos, entonces tenemos una primera lectura Una de entre duda, mi semana. padre. ¿Ya? Una duda ahí pequeña, padre. Yo he visto parroquias en las que hay dos ambones. ¿El otro es también un ambón o cómo se llama el otro y para qué sirve o por qué hay dos, por qué no solamente uno? O hay El algunas otro, iglesias que, por ejemplo, la homilía, por ejemplo, es como, como unas escalitas, como una torre, como en un balconcito, así. Entonces, son como diferentes. ¿O cómo es eso? ya. A ver, cuando hay otro que parece ambón, pero normalmente es como móvil y es más pequeño, ¿no? A veces lo suelen utilizar como una especie de atril, ¿no? Un atril. Y el atril se lo usa para que desde allí se realicen las moniciones. Las moniciones son también posibles hacerlas en la liturgia de la palabra y consiste en hacer una pequeña mención de lo que viene a continuación. Y no solamente en la liturgia de la palabra, sino también al inicio de la misa, antes del ofertorio y al final de la misa. ¿Están permitidas por la liturgia? Sí. Sin embargo, no son obligatorias. Normalmente yo suelo recomendar que se hagan las moniciones siempre que sea una celebración que la gente no está muy acostumbrada. Por ejemplo, una ordenación sacerdotal. En la ordenación sacerdotal hay cosas que la gente se puede perder porque dice, ¿y ahora qué viene? Como celebran una vez cada año o algo parecido, entonces ahí sí como que es un poquito prudente explicar lo que va a venir. En ese momento el señor obispo va a imponer las manos y va a hacer la oración consecratoria con la cual, entonces la gente ahí ya sabe, ¿no? Pero normalmente las misas ordinarias, comunes que celebramos en la parroquia, yo siempre evito esto, es algo muy personal, porque a veces se llena mucho de otras palabras, digamos así, ¿no? De otras introducciones y cosas que no van mucho con el sentido del culto e inclusive yo me he encontrado con algunas parroquias en las que las moniciones son demasiado largas, son tan largas que terminan y yo digo, ¿y ahora yo qué voy a predicar? Si ya lo han dicho todo, que San Pablo en tal fecha, en tal contexto, se dirigía a tal comunidad y el mensaje principal del día de hoy es este y se conecta con el Evangelio. Y yo como que, ya, eso ya no es munición, eso ya es una predicación, ¿no? Entonces, quizá por eso también yo he tenido como este pequeño desapego de eso y casi no suelo utilizarlo. Sí veo que es conveniente, repito, cuando es una celebración a la cual las personas no están muy acostumbradas y se puede hacer una introducción o una munición justo para que entiendan lo que prosigue, ¿no? Entonces, normalmente desde allí, desde un atril, suelen
realizarlo. No es, como te he dicho antes, necesario, no es supremamente necesario. Los tres lugares y elementos que he mencionado, eso sí, para celebrar la misa, ¿no? Bien, y tú mencionabas algo más, que justamente yo estaba aquí mirando. Tú mencionabas una especie de graditas espiral, ¿no? Que sube hasta arriba, ¿no? Este era el lugar donde antiguamente los sacerdotes realizaban la homilía. Normalmente en el ambón estaba la lectura del Evangelio, que ya vamos a llegar allá, y luego para la predicación, para la homilía, se subían. Y como no había parlantes, entonces tenían que casi que gritar o hablar fuerte. También la estructura de la iglesia era de tal manera que la percusión de la voz también llegue a todos los rincones y estaba elevado justamente con ese objetivo, para que desde arriba, ya que como se dispersa el sonido, va hacia abajo y desde lo alto pues llega a muchos más lugares, ¿no? Entonces también, según la acústica del lugar, se solía desde allí predicar, ¿no? ¿Tú te recuerdas el nombre exacto de este lugar? No, por eso dije que las escaleritas con el balconcito, porque no me acuerdo. Es más, la última vez que vi el nombre fue cuando vi la película de San Antonio de Padua, que precisamente su primer predicación como franciscano fue desde este sitio, y ahí yo creo que hacen mención del nombre de esto, pero la verdad se me va. Ya, el nombre se llama púlpito, ¿no? Es el púlpito. Púlpito, claro, desde ¿Sí? el púlpito, y ahí viene obviamente la frase, desde el púlpito, claro. Sí, como el lugar muy sagrado, ¿no? Y muy reverencial también, desde donde se va a escuchar a alguien que va a comunicar algo importante, ¿no? Bien, entonces tenemos Listo, aquí entonces más el primera lectura, y Salmo, Salmo segunda responsorial. lectura solamente para los domingos, ¿cierto? O sea, entre semanas es únicamente una lectura, Ujú. Así es. ¿cierto? Y los domingos, Y obviamente, sí, sí, domingos padre. y también las solemnidades. Entonces, cuando cae una solemnidad, por ejemplo, vamos a poner 25 de marzo, que caiga un día martes, es solemnidad de la encarnación o del anuncio del ángel a María, y entonces allí hay también una segunda lectura. Entre semana, la primera lectura puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento, entre semana. Luego viene el Salmo, que es como una especie de respuesta a la primera lectura y que conecta también con el Evangelio. Eso entre semana. Y si es en cambio una solemnidad o si es normalmente la misa del domingo, tenemos la primera lectura del Antiguo Testamento, luego un salmo y luego una segunda lectura del Nuevo Testamento y luego tenemos el Evangelio, uno de los 4 evangelios según la disposición y también el año en el que nos encontremos, ¿no? Entonces hasta allí. Listo. Y en cuanto Y, a la respuesta, entonces, sería, pues, porque normalmente en la primera y en la segunda lectura, normalmente quien hace obviamente la proclamación dice palabra de Dios, y en el Evangelio es palabra del Señor, cuando ambas exactamente, obviamente también tienen respuesta diferente, ¿cierto? exactamente, hay respuestas distintas, ¿no? Y también, inclusive, esto también son pequeños detalles litúrgicos, pero hay episcopados o hay conferencias episcopales que también sí pueden, y eso es parte también de la liturgia, añadir una respuesta distinta, que sea evidentemente litúrgica y que ellos lo convengan en general y lo proponen al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora recuerdo, el único lugar donde yo veo que esto es así y que es aceptado, ¿no? Eso es en El Salvador. Y entonces allí se dice, palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús, se responde, ¿no? Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Inclusive, me lo acuerdo porque me tuve que aprender cantado, ¿no? Porque ellos también, inclusive los cantos de la misa también son distintos. Sí, por eso lo tengo como bien presente, ¿no? Bien, entonces tenemos primera lectura, Salmo, segunda lectura, dependiendo si es solemnidad o el día o domingo, y por último tenemos el Evangelio. Bien, antes de la aclamación del Evangelio hay o mejor dicho, antes de la proclamación del Evangelio hay una aclamación, ¿sí? Hay una aclamación que está compuesta por un aleluya, normalmente, a menos que sea el tiempo de Cuaresma, y ya no se dice aleluya, sino que se dice
honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Ya no se dice el aleluya, sino honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y este aleluya siempre tiene que ser cantado, o si no, se lo suspende. No se dice esta aclamación, ¿sí? Justamente por el sentido de la alabanza y de la fiesta que implica el término aleluya, ¿no? Que viene del hebreo, que significa alabad al Señor, ¿no? Es un imperativo, alaben al Señor en el sentido de fiesta, de toda una comunidad reunida que está alabando al Señor, ¿no? Ese es el aleluya, ¿no? También son pequeñas, digamos, hay normas litúrgicas a veces que pasan desapercibidas, pero no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, ahora en la celebración de la Pascua, en la octava de Pascua, desde el domingo de Pascua hasta el domingo, teníamos algo que se llama la secuencia de Pascua. Esto es algo que también la liturgia lo propone y que cada vez más se ha ido como olvidando, ya no se lo realiza. Y es un hermoso himno, una hermosa secuencia que va entre la segunda lectura y el Evangelio. Entre la segunda lectura y el Evangelio. Por ejemplo, ahora en el tiempo de Pascua se cantó la que se llama Ofrezcan los cristianos. Entonces, ese es como el nombre, ¿no? También se llama, ¿no? En latín, víctima pascual. Entonces, a la víctima pascual ofrezcan los cristianos en español. Y esto es también hermosísimo y que realza también hasta, llama la atención porque uno dice, y esto es algo muy nuevo, ¿no? Y es porque es un día tan bonito que se presenta así, ¿no? Y creo que también hay secuencia en Adviento. También hay secuencia de Pentecostés, hay secuencia de Navidad y hay secuencia de Corpus Christi, ¿no? Son las 4 secuencias que se proponen, sí, son como muy especiales, ¿no? Uh-huh. Bueno, padre, y también entonces ahí en el inicio de la proclamación del Evangelio, le voy a preguntar, porque hay algo que muchas personas, unos lo hacen de una forma, otros de otra. ¿Cómo es en el momento en el que el sacerdote pronuncia las palabras y que uno comienza entonces a darse, pues obviamente a asignarse? Hasta donde yo tengo entendido, en este momento uno no dice por la señal de la Santa Cruz de nuestro, no, ahí se hace en silencio. Pero cuando el Padre dice las palabras, normalmente aquí la gente dice, gloria a ti, Señor Jesús. Hasta donde tengo entendido, yo creo que es en silencio y luego es de hacerlo, se dice, gloria a ti, Señor. Y solo se dice, gloria a ti, Señor Jesús, al finalizar el Evangelio. ¿Es así o estoy enredado, confundido? Aclárenme, por favor. Ya, primero en cuanto a la asignación, ¿no? Entonces, también esto brevemente lo explico para todos. Hay 3 formas de hacernos la señal de la cruz, ¿no? La primera es la de santiguarnos, y esta es la cruz grande, digamos así, ¿no? Santiguarse. Luego está el signarse. El signarse son 3 cruces pequeñas en la frente, en la boca y en el pecho. Y el persignarse es hacer las 3 cruces pequeñas y seguidamente la cruz grande, ¿no? Entonces tenemos santiguarse, signarse y persignarse. En ese momento, antes de la escucha del Evangelio, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, por ejemplo, ahí uno dice, gloria a ti, Señor, como tú lo has dicho bien, y se hace la señal en la frente, en la boca y en el pecho. O sea, se signa solamente, en silencio. En silencio, no tiene que decir nada más, solamente en silencio, ¿sí? Y después, cuando el sacerdote dice, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, ¿sí? Entonces, como la forma también, para que lo tengas presente. Bien, vamos avanzando, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Sí, ahí entonces, ahí culminaría entonces la liturgia de la palabra, o No, tiene aún algo más la continúa. liturgia de la palabra. Sí, aún Bueno. continúa. Bien, la liturgia de la palabra va hasta la oración universal, que ya vamos a llegar allá. Antes de ello está la homilía. El sacerdote tiene que dar una enseñanza, reflexión, una catequesis, mensaje, de cierta forma también una enseñanza teológica
todo esto integra la homilía, ¿no? Todo esto. Pero no es solamente catequesis, no es solamente una enseñanza teológica, no es solamente una enseñanza moral, ¿no? Sino que la homilía, digamos, es una convergencia de ciertos aspectos que lo que hacen es proponer y exhortar al pueblo de Dios, evidentemente, para que asuma la palabra de Dios que ha sido proclamada, para que la lleve a su vida. Entonces el sacerdote tiene cierta libertad para buscar como la forma para que se cumpla este objetivo. Entonces, uno puede ser más catequético, más teológico, más moralista, más litúrgico, no sé, es como también depende a quién se está dirigiendo y el, el tema que se esté tratando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo homilías delante de niños, pues es muy distinto que si es que estoy hablándole a mi comunidad religiosa. O sea, hay dos cosas muy, muy diversas, ¿no? A los niños, pues intento hasta a veces utilizar figuras muy cercanas a ellos, palabras también. No les voy a hablar de cuestiones o términos que no van a entender, sino solamente de bueno, malo, de alto, bajo, luz, oscuridad, ¿no? Pero si me pongo a hablarles de yo qué sé, de la pluralidad de sistemas teológicos que existen en la actualidad, ellos, ¿qué es eso? A mí no dice nada, ¿no? Entonces sí, eso también depende mucho de a quién se esté hablando y del tema que se esté tratando en ese día, ¿no? Y la homilía, Una pregunta ahí respecto a eso con la homilía, padre. Y ahí sería, por ejemplo, dos cositas. La primera, también entonces hay libertad con el tiempo, pues porque hay algunos sacerdotes que hacen una homilía de 2 minuticos y acabo y eso es adiós que te vi. O hay otros sacerdotes que el resto de las liturgias las hacen en 5 minutos, pero una homilía de 2 horas. Entonces también hay libertad ahí como en hacer la homilía en algún tiempo, o el Código de Derecho da unas, o pues bueno, o la liturgia, las normas como tal dan un tiempo específico o sugieren un tiempo específico referente a esto. Y la otra pregunta es si caería dentro del tema de abusos litúrgicos o también una buena metodología, por ejemplo, en la homilía para una Eucaristía de niños, utilizar, por ejemplo, un teatrino y hacer la homilía, por ejemplo, con títeres. ¿Eso está bien o es un abuso litúrgico o ya, cómo se maneja? bien. Eso es un tema interesante, ya vamos a tratarlo así. Primero que todo, la homilía nos dice la liturgia en la introducción, en la instrucción del misal romano, que tiene que ser dicha siempre por el sacerdote, o a su bien, él a un sacerdote concelebrante le puede delegar o a un diácono. Tranquilamente, todos ellos son ordinarios, son ministros ordinarios para poder dar la homilía. De la misma manera, por si acaso, el evangelio es leído solamente por el sacerdote o el diácono. A su vez, evidentemente se entiende por un obispo. Las lecturas, primera lectura, segunda lectura, salmo, esto puede ser proclamados o leídos por algún laico, y en caso de que no haya nadie competente para hacerlo, lo puede leer el mismo sacerdote. En el caso de la homilía hemos dicho solamente el ministro ordenado, diácono, sacerdote u obispo. Esto solamente en cuanto al tiempo debería regirse en su totalidad de la liturgia. Quizá, por ejemplo, el Padre Pío a veces daba una homilía de una media hora, 1 hora o de 2 horas, ¿no? Una homilía muy, muy extensa. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI a veces daba homilías muy cortitas. Actualmente el Papa Francisco también suele dar homilías más cortitas. Entonces, en las rúbricas de la liturgia, al respecto de la homilía, no da un tiempo fijo, no dice, ¿no? Lo que sí suele decir, más bien es, en algunos casos, por ejemplo, en el día Viernes Santo, se pide, por favor, que la homilía sea corta, ¿sí? Se pide, por favor. ¿Por qué? Porque ha habido toda una celebración larga y todo esto, y se pide al sacerdote que sea corta. Pero nunca en otro aspecto, en otro ámbito, se le puede como decir, aquí solamente 2 minutitos, o en tal celebración ya hasta 20 minutos, no. En esto sí no hay un tiempo fijo,
Lo último que dijo el Papa Francisco como una recomendación fue que sean 8 minutos, ¿no? Pero como una recomendación, él sabe que existen circunstancias y evidentemente uno puede a veces extenderse más. También, repito, tomando en consideración toda la liturgia que se esté celebrando. Quizá tú has dicho algo que es muy doloroso también. A veces un sacerdote que celebra lo demás rapidísimo, y la consagración, pero en la homilía se va media hora hablando, a veces una hora, destroza disculpa que lo diga así, no, pero destroza la celebración en sí, ¿no? Evidentemente no la palabra de Dios, quizá dijo algo hermosísimo, ¿no? Y muy bien, no la consagración, ahí está presente el Señor, evidentemente, pero todo el ritmo litúrgico, ¿no? Como debería tener una armonía todo, ¿no? Entonces, si la liturgia de la palabra ha durado un poco más, que inclusive entonces la liturgia de la Eucaristía se lo haga con más silencio, quizá con más despacio, para que sea proporcional, ¿no? Y no sientan las personas, yo voy a misa a escuchar al Padre. No, no, tú no vienes a misa a escuchar al Padre, ¿no? Tú vienes a misa a unirte a Cristo en su sacrificio incruento en el altar, ¿no? Ese es el centro. Pero claro, digo, como tú lo has mencionado, si se celebra de esta otra manera y se desproporciona el tiempo de la homilía, dejando el sentimiento de qué te llevas de esta misa, la homilía del Padre, eso es todo. Todo el tiempo que se llevó porque ahí estuve ahí, el resto fue tan rápido que ni cuenta me di cuando ya acabo de consagrar, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado y por eso el sacerdote tiene que ser un buen liturgo, un especialista para la celebración, para que todo lleve hacia el Señor, ¿no? Entonces, inclusive si tienes poco tiempo, saber, ¿no? A ver, voy a hacer una homilía pequeña, ¿no? Porque no quiero correr en la liturgia eucarística, que es lo más sagrado. O inclusive, de lunes a sábado, ni siquiera es obligatorio dar la homilía, solamente los domingos, solemnidades, ¿no? De allí, de lunes a sábado, si el sacerdote desea, porque no tiene tiempo o alguna cuestión, o quiere centrarse más en la liturgia eucarística y quiere hacerlo con más recogimiento, con más silencios inclusive, algo mucho más interior, más recogido, para que la gente también aprenda a celebrar esto, tranquilamente acaba el Evangelio, hace un momento de silencio, eso propone la liturgia, y luego continúa con lo que viene, que normalmente es la liturgia ya eucarística, ¿no? O a su vez, si es que desea hacerlo, también la oración universal, ¿no? Entre semana me refiero. Bueno, excelentemente, padre. Bueno, y así pues como cortamente, lo que le preguntaba, ¿sería considerado abuso litúrgico o está permitido que de pronto se haga una homilía con títeres para una misa de niños? Ya, sería un abuso si es que es demasiado, si es, o sea, quizá a veces sí se puede pasar y todo, y es como una imperfección litúrgica, ¿no? Porque hay que distinguir también esto. Pero ya sería un abuso si es que uno ya nota que en la homilía lo que está haciendo el sacerdote es rompiendo la liturgia, ¿no? A ver, por ejemplo, está dando la homilía y coge la Biblia, la saca y dice a la gente, saquen un cuaderno y anoten, por ejemplo, ¿no? En tal versículo, Lucas, y hagan eso acá. Ahí ya uno siente, aquí ya no estoy en misa. El Padre ha cambiado el ambiente, ha hecho otra cosa. Aquí estamos en una clase de Biblia, ¿no? O estamos en una catequesis. Esto ya no es una homilía. Ahí sí ya es un abuso litúrgico. Si quizás se extendió demasiado, pero mantuvo el sentido de la liturgia y todo esto, sería una imperfección, ¿no? Pero ya abuso es romper, ¿no? Es ya darle otro rostro, ¿no? Y ya uno siente, esto es una clase, ¿no? Esto ya no es una homilía, ¿no? Sí, sí. Ya. También quisiera mencionar algo breve que mencionaba el Papa Francisco, me parece algo muy bonito. Decía que procuren los que vayan a dar la homilía que tenga 3 aspectos. Y a veces lo aplico y me parece muy congruente. Se hace una homilía rápida, yo qué sé, unos 8 minutitos, 10 minutitos, y preciso, y me gusta eso. Él decía un concepto, un ejemplo y un sentimiento, ¿no? Un concepto, yo qué sé, vamos a hablar de la presencia real de Jesús en la Eucaristía por los textos de San Juan que estamos tocando estos días. Entonces hace el concepto que es la transfiguración de manera conceptual. Una vez que ya está dado,
Ahora un ejemplo, por ejemplo, de a alguien que le haya cambiado la vida el encuentro con la Eucaristía, ¿no? Y pone un ejemplo, quizá la vida de un santo o algo específico de la vida de la iglesia, y al último un sentimiento. Y entonces saca de ahí el momento más, digamos, plausible para toda la asamblea, como que se siente identificada, ¿no? Como que diga, es verdad, a mí el Señor también me cambió la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces buscar esos tres momentos, un concepto, un ejemplo y un sentimiento, y eso sí cala bastante en la persona, ¿no? Y uno no tiene por qué quizá hablar muchísimo, y son buenas homilías que se pueden estructurar de esa manera. Es solamente una propuesta, evidentemente, también del Papa, ¿no? En cuanto a la oración universal, o también llamada oración de los fieles, o también preces, ¿no? Se puede llamar oración universal, oración de los fieles, o también preces. Esta se hace después de la homilía, si es que es de lunes a sábado. En cambio, si es que es un domingo o una solemnidad, antes de la oración universal va la profesión de fe, el símbolo de los apóstoles, ¿no? Entonces, acaba la homilía, el sacerdote hace un momento de silencio, está en la sede sentado, se pone de pie y desde la sede, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en el caso de que hace el credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, el más largo. Cualquiera de los dos puede realizarlo, en el caso que sea domingo o solemnidad. Luego de esto, si no es domingo o solemnidad, o si fue y ya fue dicho, entonces viene la oración universal. Y esta oración normalmente está compuesta por 4 intenciones. El sacerdote desde el altar, desde la sede, hace la introducción y un laico puede continuar o un diácono con las intenciones. ¿Qué cosas conforman esta oración? 4 he dicho. Primero, necesidades de la iglesia. Segundo, por los que gobiernan y por la salvación del mundo. Tercero, por los que sufren por cualquier dificultad. Y cuarto, por la comunidad local. Evidentemente, uno podría añadir más intenciones que estén justamente tocando con la realidad de esta celebración. Por ejemplo, si está en una confirmación, si está en un difunto, si está en un matrimonio, entonces también inclusive la propia liturgia propone unas preces, una oración universal específica, ¿no? Luego el sacerdote, una vez terminadas las intenciones, recibe el libro de la oración universal y extendiendo las manos, hace esta oración final, que termina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con esto, pues ya se termina toda la liturgia de la palabra. Me parece excelente, padre. Y otra vez, mire, para solo la liturgia de la palabra nos llevamos un buen rato. Entonces me parece que ahí ya podríamos, para poder obviamente darle la importancia que se merece a la liturgia eucarística, hacerlo de pronto en una tercera entrega. ¿Qué le parece, padre? Excelente. Y a los hermanos les digo, estén muy atentos porque así podemos profundizar más. Quizá muchas cositas uno ya las conocía, pero también muchas otras uno está como inseguro, como que dice sí es así, pero como con no toda la seguridad. Y ya con esto, entonces tú dices ya, las cosas son así, porque evidentemente estamos hablando de lo que dice la liturgia católica, ¿no? Según las normas, las rúbricas y directrices. Sí, claro. Y sobre todo, padre, por ejemplo, en lo que vayamos a tocar en la liturgia eucarística, porque sí hay una controversia, hay un revuelo. Ya. Bueno, ¿en qué momento sí se arrodilla? ¿En qué momento no? Es que en tal momento se para media parroquia y la otra se queda arrodillado. Entonces me tengo que quedar arrodillado o me quedo parado, ¿cómo es la cosa? Cuando el padre está haciendo la elevación, entonces tengo que mirar la Eucaristía o me quedo agachado, me puedo quedar parado, ¿cómo es todo? Porque ahí es donde están la mayoría de controversias en el momento eucarístico. Entonces la gente le da más importancia a veces a todo ese tipo de controversias que a ponerle cuidado al Señor. Entonces, bueno, la idea es que podamos aprender todo ese tipo de cosas para que cuando ya estemos en la Eucaristía, en la misa, ahí sí demos de la importancia que se merece nuestro Señor allí. Así es. Muy bien, entonces me retiro dándoles la bendición y nos veremos en el siguiente programa.
Claro que sí, Padre. Muy bien, qué gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. William, Bien, un muchísimas abrazo, gracias. cuídate mucho y gracias por la invitación, ¿no? No, Padre, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por aceptar y como dije desde el principio, esta es su casa. Muchísimas gracias también entonces para todos ustedes que se conectaron en este momento y las personas que van a ver esta transmisión más adelante. Recuerden que como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.